Dudó en tomar la cámara que llevaba en la mochila a sus pies para sacar algunas fotos, pero comprendió que aquel aparato no podría capturar en modo alguno lo que él estaba viendo. Desde lo alto, Buenos Aires parece una colmena, y como toda colmena trae promesas tanto de dulzura como de aguijones. Pensó mientras descartaba la posibilidad de tomar la cámara y, mientras sentía unas cosquillas extrañas sobre la pierna izquierda. De reojo pudo ver que las cosquillas eran debidas al pelo de la que viajaba a su lado y quien, como él, acercaba la cabeza a la ventanilla para contemplar la vista de aquel amanecer. Recordó sus pensamientos de antes de dormirse, sus conjeturas acerca de los diferentes niveles de entendimiento en las personas. ¿Qué nivel ocuparía aquella mujer que tanto había hablado de la felicidad? ¿Qué nivel ocupaba con respecto a él también? Porque no pudo evitar compararse con esa mujer y también pensar qué nivel ocupaba él mismo. En eso volvió a concentrarse en lo que pasaba tras la ventana, bajo el ala del avión, por lo que pudo ver que ya entraban en las últimas escolleras y se adentraban al corazón de la ciudad. La luz entraba oblicuamente y los edificios fueron por fin distinguibles en sus contornos. Las grandes avenidas y las máquinas del puerto eran casi palpables y parecían poblar una maqueta a escala. Un instante después, el avión volaba sobre toda la ciudad, dejando atrás al Río de la Plata. En el avión se respiraba un ambiente de contemplación. Todos querían ver en aquel momento, y sin duda aquel momento no había sido por muchos presenciado alguna vez. La propia concentración de J le hacía acercarse y ocupar con su cabeza erguida la mayor parte de la ventanilla. Y como era de esperarse, creaba malestar en las dos mujeres que viajaban en los asientos lindantes, las que, contra sus deseos, veían más que nada su nuca, pero a él no le importaba. Quería ver la ciudad, y más aún, a un monumento en especial. Su atención se centraba en encontrar la avenida de la que se dice es la más ancha del mundo, para luego ahí, en el centro, mirarlo a él. Había leído no mucho tiempo atrás que el constructor del obelisco había dejado alojado en su punta un pequeño cofre con algunas fotos de él y su familia. Y también una carta dirigida a quien se le encargase la tarea de demolerlo. ¿Qué decía la carta? Nadie lo sabía. Desde entonces había sentido una enorme curiosidad por aquel monumento. Por eso se había enfrascado en hallar la avenida 9 de Julio a toda costa, para verlo, aun cuando una de las mujeres le había tocado el hombro y le había pedido que por favor se apartara un poco para que ellas también pudieran ver. Escuchó algo más, tal vez un insulto, pero justo ahí lo vio, erguido, ensartando al cielo con su punta enigmática. La avenida a los lados dejaba ver a los diminutos coches yendo en una y otra dirección como el fluctuar de un sistema circulatorio. Se recostó en la butaca y suspiró. Las mujeres, por fin, pudieron asomarse. Cuando volvió a mirar abajo, algunos minutos más tarde, la ciudad, atestada de rascacielos y enormes monumentos, había desaparecido.
y una superficie de formas más alargadas ganaba la tierra y apenas dejaba espacios verdes. Luego sí hubo verde, formando aquí o allá formas de gota, de triángulos irregulares, rectángulos y luego casas, millares de casas y calles principales que no parecían acabar nunca. Una voz anunció que faltaban minutos para aterrizar y que se debían poner los cinturones. Luego una azafata se paseó de una punta a otra del avión, entregando a los pasajeros unas hojas que los no residentes debían rellenar. J. dudó si él debía rellenarla. Por una causa u otra, había ido perdiendo durante los años que vivió en España todos los documentos que acreditaban que era argentino. Por esta razón, debía entrar con el pasaporte de su reciente adquirida nacionalidad. Pero tenía que rellenar ese formulario o no. La mujer junto a él lo estaba rellenando con resolución, por lo que se decidió a imitarla. Y era argentina. En ese momento sintió que su pecho se le encogía como si tuviera miedo o duda. Pero, ¿de qué temía o dudaba? Si años atrás nunca estuvieron claras las razones que me hicieron marcharme de la Argentina, menos están hoy las que me han hecho volver, pensó, y, aunque no era la primera vez que pensaba esto, por alguna razón sintió escalofríos al ver que estas cuestiones volvían una vez más, y en un momento como aquel. Completó con letra firme el formulario. Luego contempló a la mujer a su lado, que sostenía en la mesa desplegada el formulario ya completo, y tamborileaba con los dedos de una de sus manos sobre él. Recordó los pensamientos que había tenido sobre ella antes de dormirse. Los pensamientos acerca de los distintos niveles de entendimiento. Pero ¿tendría ella un nivel de entendimiento inferior al de él? Y, si así fuera, ¿sería esto mejor o peor? Tal vez era mejor estar en los niveles de entendimiento inferiores, en donde se aceptaba la vida sin tantos cuestionamientos, sin tantas dudas o temores. Por un momento cerró los ojos y pensó en todo esto apretando contra su pecho el formulario que también él había completado. ¿Por qué volvía a Argentina? La pregunta otra vez surgía como un estremecimiento en la boca del estómago. Pero esta vez el estremecimiento fue tan intenso y prolongado que al abrir los ojos vio como ese estremecimiento inundaba todo el avión. Los compartimientos superiores, los cristales, los respaldos de los asientos e incluso los apoyabrazos crujían y parecían estar bajo el influjo de un terremoto. Pero luego entendió que estaban aterrizando. Se asomó por la ventanilla y vio la pista y cómo el avión comenzaba a frenar. Tras la pista se veía un denso follaje y una carretera en donde circulaban algunos vehículos. Cuando el avión redujo la velocidad hasta el ritmo de un coche, escuchó como un espontáneo aplauso inundaba todo el espacio interior del avión. Se escucharon incluso algunas exclamaciones a media voz, y la mujer que viajaba a su lado y su compañera volvían a reír. El formulario, que en ningún momento había apartado de su pecho, era ahora, al abrir el puño, un bollito arrugado. De vuelta volvían los pensamientos confusos, cargados de temor y de dudas cuando reparó en que varias personas
comenzaron a pararse en mitad del pasillo. Algunos sacaban sus maletas de los compartimientos superiores. Otras simplemente se habían puesto en pie y miraban a la parte delantera del avión y después a la trasera. Otros hablaban en voz alta y se oía el crepitar metálico de los cinturones de seguridad colgando. Y todos y cada uno se mostraban ansiosos o con prisa por bajarse. ¿Tantas ganas tienen de llegar?, se preguntó J, mientras él también abría y cerraba su cinturón de seguridad, ahora inútil. La fila comenzó a moverse en dirección de la parte delantera del avión, pero J se quedó mirando por la ventanilla al exterior como un muchacho algo delgado yacía encaramado en una puerta que ahora estaba abierta desde el avión. Y miraba también cómo, con movimientos algo serenos, le pasaba las valijas a otro compañero en tierra. Le vio reírse y hacer un gesto luego de que su compañero de abajo tropezara con una valija que él mismo dejara en mitad de camino. Y recién ahí reconoció que había llegado a Argentina, no cuando había visto en un claro amanecer la inmensidad de la ciudad de Buenos Aires, sino al ver el gesto que el muchacho había hecho y sobre todo al leerle los labios a través de la ventana. ¡Qué boludo! Era lo que el muchacho sin duda había dicho, y a J le angustiaba el no saber si descubrir este gesto le alegraba o le entristecía. Cerró los ojos y trató de pensar el porqué de haber vuelto. ¿Era por haberse encontrado tras todos estos años con Cintia? Su exnovia le había escrito que soñó con él poco antes de encontrarlo, y le dijo también que creía que eso era una señal, es decir, que el haberlo encontrado era una señal. Pero no había dicho en qué había consistido o significaba tal señal, lo que, desde luego, era lo peor que se podía decir, pues partiendo de esta premisa, uno podía atribuirse a la señal el sentido que quisiese. Abrió un poco los ojos y vio como los últimos pasajeros se perdían en el pasillo. Entre estos, algunas azafatas lo miraban de cuando en cuando con cierta curiosidad. Volvió a ceñirse el cinturón de seguridad y tornó a cerrar los ojos. De nada había servido el decirle a Cintia que no tenía nada excepcional encontrar a alguien por el Facebook, que excepcional era encontrar a una persona en una ciudad lejana, con muchos años de distancia, quizás sobre un puente oxidado en algún atardecer frío o con llovizna. Pero para encontrar a alguien en el Facebook, solo había que poner su nombre en la pantalla de la computadora. Abrió un poco los ojos y vio como una azafata se le acercaba desde el pasillo con su mano en el mentón, dubitativa, y de a ratos giraba el rostro para mirar a sus compañeras en la puerta principal. Cerró una vez más los ojos con fuerza, tanto que en esta oportunidad no pudo evitar que se le frunciera el rostro. Se aferró al apoyabrazos con un enérgico apretón de sus manos, como si descendiera por una montaña rusa. Cuando ya llevaba años viviendo en España, se cuestionó cómo era posible que alguna vez hubiera tenido una relación con Cintia, una mujer, como creía tras meditar el asunto a fondo, nada tenía que ver con él. Sin embargo, el día en que ella lo había encontrado por el Facebook, él se había alegrado enormemente, y desde ese día no había dejado de escribirse con ella. Al sentir que lo aferraban del brazo, estuvo a punto de lanzar un grito,
y sus dedos, que ya estaban asidos al apoyabrazos, esgrimieron las uñas como un gato y se clavaron en el cuero, como si estuviera a punto de caer al vacío. Luego, abriendo un poco los ojos, vio que quien lo sujetaba era un tipo de camisa blanca, traje y gorra con insignias, y el que, con un acento que él conocía bien, le decía: «Señor, ya hemos llegado». Abrió del todo los ojos y se incorporó en el asiento, como si recién se despertara de un sueño profundo. Carraspeó, tomó la mochila que estaba a sus pies y caminó por el pasillo que aquel hombre le señalaba con el brazo extendido. No quiso levantar la mirada para ver a las azafatas aglomeradas en la puerta, por lo que salió del avión mirando hacia abajo. En la cola donde se enseñaban los pasaportes, apenas si quedaban algunos pasajeros rezagados, por lo que en breve pudo ingresar a la estancia principal del aeropuerto. Siguió con la mirada la cola un poco más y vio cómo la mujer que había viajado a su lado atravesaba el último control para ingresar al hall principal, aquel donde los familiares aguardaban a los recién llegados. Y entre las cabezas oscilantes, expectantes y que permanecían con ojos bien abiertos, distinguió a Osvaldo y a Carmen, sus padres. J esbozó una leve sonrisa al verlos y levantó una mano en señal de saludo, provocando un verdadero revuelo en su familia que se agitaba entre las demás personas que se peleaban por ver cuándo las puertas automáticas abrían. Pero en ese momento cambió abruptamente la expresión de su rostro y, dando media vuelta, regresó por donde había venido. «¿Qué pasa?», preguntó Osvaldo, e hizo la pregunta para dejarla suspendida en el aire, pues no se la había hecho a nadie y de nadie esperaba respuesta. Carmen se acercó a la valla que delimitaba la entrada y, moviendo la cabeza a uno y otro lado, trataba de ver dónde estaba J, pero no se lo veía por ningún lado. Los pasajeros seguían saliendo. Se sucedían los encuentros emotivos, los abrazos prolongados y las lágrimas fáciles y sinceras. En ocasiones, niños corrían zafándose de los brazos que los sujetaban e iban a ser recibidos por otros brazos que soltaban las valijas para abrazar. Algunos pasaban con sus valijas a paso ligero. No esperaban ser recibidos por nadie y querían salir del aeropuerto lo antes posible. Otros buscaban su nombre escrito entre los muchos carteles con nombres que tenían algunos de los que aguardaban. Pero J no aparecía por ningún lado. Perdiendo ya la paciencia, Osvaldo cruzó por debajo de la valla y se acercó a un policía que estaba junto a una de las puertas automáticas para decirle que no entendía el por qué su hijo aún no salía. El policía, que hablaba animadamente con una de las muchachas que trabajaban en publicidad, se sorprendió de que aquel hombre hubiera cruzado la valla que delimitaba la entrada y le pidió que por favor volviera tras dicha valla, que tenía que esperar sí o sí desde aquel lugar. Al parecer de Osvaldo, el policía le había hablado en un tono de voz innecesariamente elevado y además le había tocado el pecho con la punta del dedo, por lo que sintió hervirle la cólera e incendiarse sus orejas prominentes. Cuando ya se decidía a dar un nuevo paso al frente para hablarle a aquel sujeto que a su entender hacía abuso de autoridad, vio cómo Carmen se arrojaba contra la valla
y saludaba enérgicamente con las manos. Te salva la campana, Gil, pensó, mientras volvía junto a ella. J caminaba entre los rezagados y tras cruzar el último control se dirigía a ellos. ¡Hola!, dijo sonriendo. Luego, a medida en que estaba cada vez más cerca y podía verles mejor los rostros a sus padres, aquellos rostros ahora con nuevas marcas, con nuevas arrugas antes inexistentes, pensó, ¿cómo ha pasado el tiempo? J, ¿qué pasó que te volvías? ¿Pasó algo con el pasaporte?, preguntó Osvaldo, restregándose con una mano las lágrimas de los ojos y con la otra envolviendo a J, que trataba de sacarse la mochila. Como Carmen se mantenía más atrás y no podía abrazarlo, pues cualquier espacio para hacerlo estaba ocupado por Osvaldo, fue la primera en darse cuenta que el grupo de su familia obstruía la salida por donde querían pasar los recién llegados. En parte por eso sugirió que se apartaran a un lado, aunque el otro motivo estribaba al descubrir al policía acercándoseles por la misma razón de hallarse en medio del camino. Sabía que Osvaldo se hallaba particularmente sensible en aquel momento y quería evitar cualquier problema de la llegada de J. No, no pasó nada. Me había olvidado la maleta y volví a buscarla, dijo J, mientras se apartaban del camino. ¿Maleta? Maleta sos vos. Acá se dice valija, galleguito. Tras decir esto, Osvaldo vio cruzar ante sus ojos una sombra que caía sobre J. Carmen, viendo la oportunidad, se lanzó sobre él para abrazarlo y besarlo. Parecía una madre que con sus caricias y besos intentaba hacerle creer a su hijo que no había dolor tras la dura caída que en verdad había sufrido. J luchaba aún por librarse de la mochila que le habían quedado a mitad de la espalda, envolviéndole los brazos, dejándolo indefenso. ¿Qué tal el viaje?, preguntó Osvaldo, algunos minutos después, luego de que eligieran una mesa al fondo de un café del aeropuerto. Bien, la verdad que ni me di cuenta. Dormí casi todo el viaje. No saben cómo se vio todo cuando cruzábamos el Río de la Plata. Organizamos una reunión, continuó Osvaldo, y vienen todos, Poroto, Andrés, Rubén, Hernán. Te hicimos pizzas con aceitunas rellenas. ¿Querés otro café con leche?, preguntó Carmen al ver que J bebía lo último de su taza. No, gracias. Comí de todo en el avión, contestó J. ¿Un jugo de naranja o una Coca-Cola?, insistió Carmen. Y, tomando la mochila que J había dejado sobre la silla vacía, comenzó a abrirla. Te podemos pedir unas tostadas. Mirá que falta un buen rato para que lleguemos a casa, agregó. Carmen, dijo Osvaldo, déjalo en paz, no quiere nada. Gracias, mamá, pero de verdad estoy bien. Mamá, ¿qué haces con mi mochila? Nada, no hago nada, dijo Carmen. Y luego de cerrar el cierre que había abierto de la mochila, la volvió a dejar en su sitio y la acarició como si acariciara a un gatito. Se formó un silencio en donde cada uno miró en una dirección distinta, concentrados cada uno en sus pensamientos. Minutos después, viajaban en el Galaxy de Osvaldo de vuelta a casa. Se aproximaba la primavera, y la vegetación se había revestido de un verde intenso y asomaba con fuerza por doquier. Desde el Ford Galaxy, la familia abandonaba los bosques de Seiza y J, aunque respondía a cuanto le preguntaban, no perdía oportunidad de contemplar aquel verde que le resultaba inusitadamente vivo.
Por primera vez reparó en lo bello que le parecía el pasto sin podar, asomando por bajo los guardarraíz, o peinando el asfalto. Los densos árboles a ambos lados estaban también verdes y parecían querer cruzar el camino. Los carteles, un tanto descuidados con respecto a los que recordaba en Madrid, escondían cierto encanto en aquel tipo de letra que recordaba haber contemplado en los años en que recorría en moto aquellos lugares. ¿No querés sacarte la campera? ¿No tenés calor?, preguntó Carmen, pues Jota aún llevaba puesta la chaqueta que se había puesto pensando que se encontraría con bajas temperaturas, según había leído en el pronóstico de Internet. La idea de encontrarse con unas temperaturas tan diferentes de las esperadas por el pronóstico le hizo sonreír. Pero recordó lo habitual que era errar el pronóstico en Buenos Aires. Nadie sabe, ni con los más sofisticados artilugios, lo que pasará acá, pensó. Abrió un poco la ventanilla y recibió con gusto el aire que, además, trajo desde fuera un mugido ronco. El viento golpeaba la chapa del coche y el vidrio, haciendo un sonido que le incitaba a cerrar por momentos los ojos. Apoyó la cabeza contra el cristal y de vez en cuando dirigía la mirada a lo alto, mirando las ramas de los árboles que pasaban un instante como rasguñando el cielo, y luego iban a estrellarse en algún lugar que ya no podía ver. Se revolvió en el asiento y aunque entraba aquel aire al interior, tuvo que reconocer que sentía calor con la chaqueta que llevaba. Huimos deshidratados en el verano de un sol que en invierno será la meta de nuestros deseos. Las estaciones se suceden y nos suceden, y aquí nos secamos unas gotas intrépidas en la frente, allá nos estremecemos de un escalofrío en la espalda, pensó. El Ford Galaxy se detuvo frente a la casa y J se arrancó de la ensoñación que lo habían sumergido tantas y tan variadas imágenes del barrio al que llegaban. Había olvidado detalles particulares hasta ese momento. Una mano que entregaba un mate humeante a alguien que pintaba las rejas de una ventana, un muchacho llevando a otro en el manubrio de su bicicleta, un perro informe huyendo por la vereda con un trapo en la boca, un grupo de muchachos tomando mate a la entrada de un taller mecánico, riéndose de uno de ellos que al parecer recién volvía de cortarse el cabello. Todas aquellas imágenes formaban parte del mundo que había desaparecido como en una especie de superficie adormecida. Y ahora, las imágenes de aquel mundo volvían nítidas, vibrantes y llenas de vida. Como si no hubiera pasado ni un solo día en que no las hubiera contemplado. Y habían pasado 8 años. «Dale, Jota, llegamos a casa», dijo Osvaldo, apeándose del coche. Transcurrieron unos 3 meses en donde J pudo conseguir trabajo a la brevedad, reencontrarse con sus amigos y, sobre todo, regocijarse con todo aquello que había olvidado y se le presentaba una vez más fresco. Reparaba como nunca en aquellos detalles que antes jamás creyó que fueran de importancia, como la intensidad en la amistad, cuyas raíces eran de mayor holgura a su entender de las que había sentido en España. Dentro de sus observaciones había también la impresión de que las relaciones sexuales eran de mayor intensidad que en España, aunque claro, como en toda observación de esta índole, tuvo que reconocer que esas conclusiones se deducían y atenían solo a su propia experiencia. Y, aunque desde su llegada se había hablado de una reunión especial entre los amigos, un asado, además de la exitosa reunión de bienvenida en donde las pizzas de Carmen fueron las protagonistas, recién 3 meses después se dio la oportunidad de que los amigos centrales del grupo pudieran ponerse de acuerdo para verse una noche en la casa de Poroto. La reunión se llevó a cabo un viernes y,
mientras Poroto se entretenía salando la carne, esperando a que las brasas alcanzaran su punto, pero también esperando a que Hernán y Andrés regresaran de comprar hielo. Jota se hallaba a sus espaldas, mirando admirado cómo los disyuntores de la luz se hallaban en el patio de aquella casa embutidos dentro de una botella vacía de plástico. «¿Sabes que estos detalles son los que más me gustan de acá?», dijo Jota. «¿Eh?», preguntó Poroto, sin saber de qué le hablaba su amigo, repartiendo la poca visibilidad que le quedaba de su único ojo bueno entre las brasas del fuego y la sal que arrojaba sobre la carne. «Esto», insistió Jota, señalando el disyuntor. «Ah, sí, eso», dijo Poroto, dudando aún a qué se refería Jota, pero inclinándose a pensar que su amigo se burlaba de aquel precario arreglo en su casa. Jota advirtió en la mirada de Poroto su recelo, y se dijo que ese era otro rasgo característico en sus amigos, la desconfianza. Siempre había una cierta desconfianza en lo que alguien les decía, y su sentido, podía pensarse, se hallaba en un extremo o su opuesto, divididos por lo general por un hilo muy fino, casi imperceptible. «Me refiero», agregó Jota, sosteniendo en una mano el disyuntor dentro de la botella, «a esto. ¿Con qué poco nos arreglamos nosotros? A un español jamás se le ocurriría meter un disyuntor dentro de una botella vacía de 7-Up. Si tiene que cambiarla o poner una nueva, va a la ferretería más cercana y la compra. Y si en esa ferretería no la encuentra, va a otra. Y así hasta encontrarla. Pero nunca se detendría a pensar que una botella vacía de 7-Up podría darle solución a su problema, aunque esté tomándose una 7-Up mientras medita el asunto». En ese momento, los amigos guardaron silencio, ya que la madre de Poroto se acercaba desde la cocina trayendo 2 vasos de vino. Como Poroto distribuía los últimos chorizos y morcillas sobre la parrilla, la madre dudó en si debía molestarlo dándole el vaso, o si por el contrario le convenía dejar los vasos sobre la mesa en donde se preparaba la carne. Poroto la descubrió justo en aquel momento de incertidumbre, y con un gesto un tanto violento le indicó que se lo diera en la mano. Una vez hecho esto, con otro gesto similar le sugirió que le entregara el otro vaso a Jota. Una vez con las manos libres, la mujer regresó por donde había venido sin decir palabra. «Para mí que esos gallegos son de verdad demasiado cuadrados», dijo Poroto, apartándose un poco de la parrilla y dándole un sorbo a su vino. «No te creas», respondió Jota. «Allá ellos ahora están bien, pero pasaron por cosas jodidas, guerra civil, hambre». «Pero no aprendieron mucho», replicó Poroto, «si no se les puede ocurrir meter un disyuntor en una botella de 7-Up». Y tras decir esto, Poroto dejó de acomodar las brasas del fuego y se giró al sentir que crujía la puerta de entrada. Jota también miró en dirección de la puerta y luego miró a Poroto. La madre se asomó desde la ventana que daba al patio interior, sosteniendo media cebolla en una mano. Luego se formó en el ambiente una intranquilidad que casi se podía respirar. La puerta volvió a crujir y esta vez se escuchó cómo la llave giraba dentro del tambor. Un segundo después, la puerta se abrió del todo y por ella entraron Hernán y Andrés, llevando el primero una enorme bolsa de hielo.